Afganistán y Pakistán. Fíjense, todavía no se pone la luna roja y hay guerra, sí, entre Afganistán y Pakistán. También hubo ya ciertos altercados entre Irak y Kuwait. Arabia, por otro lado, Arabia Saudita, está lista para desplegar su fuerza aérea contra los talibanes en favor de Pakistán. Es que entre Arabia Saudita y Pakistán hay un pacto que si un país es atacado es como si lo atacaran a él, al otro, digamos, se unen, digamos. Entonces fíjense, Afganistán contra Pakistán, Irak contra Kuwait. Arabia Saudita está lista para desplegar su fuerza aérea contra los talibanes. Eso está tremendo, se va a poner muy feo. Bueno, vamos a ver, este eclipse es lunar, el que viene para el martes 3 de marzo. Es una luna de sangre, es un eclipse lunar total y va a ser luna de sangre. Va a ser en la fiesta de Purim, como el eclipse de hace un año, la luna de sangre. Y este es el último de la tríada de eclipses, digamos, de sangre. Ahora, la Tierra se interpone, por así decirlo, directamente entre el Sol y la Luna. Y entonces va a proyectar su sombra sobre la Luna. Ahora, la Luna pasará por el centro de la umbra. Eso ya lo hemos estudiado. La umbra es la parte más oscura de la sombra de la Tierra. ¿Sí? Por eso hay penumbra. ¿Se acuerdan? Eclipses penumbrales. Bueno, entonces esto va a ser una luna de sangre. Ahora, por amor a los nuevecitos, abran su Biblia en Génesis 1:14. Y esto es para aclarar que no es astrología. La astrología la utilizan los brujos, hechiceros, adivinos. Nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros estudiamos astronomía bíblica, por eso puso las estrellas y las galaxias. Y si quieren consultar la recta final 117, háganlo, van a aprender muchísimo. Génesis 1:14. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En este caso es una señal de qué, de que viene algo muy fuerte, pero voy a ir por partes. Vamos al libro de Job, por amor a los nuevecitos, capítulo 38, ¿sí? Muy bien, ya tiene el capítulo 38, perfecto, verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Es decir, la ligadura se refiere al cinturón, por eso les digo, vean recta final 117. 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Y por eso Job después se avergüenza, se apena y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, eso es muy importante porque el que pone las constelaciones a su tiempo es Yahweh, el Todopoderoso, el Elohim de Israel, ¿sí? El Dios de Israel, el Elohim de Israel. Ahora vamos rápidamente para el libro de Joel, vamos para allá. Hermanos, estamos viviendo de veras ya los últimos tiempos. Bueno, busquen el libro de Joel en el capítulo 2 y en el verso 31. ¿Sí? Bueno, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes, subrayen ese antes, ¿sí? De que venga, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. No dice en, dice antes. Entonces, por lo que vemos, ya está la tribulación, la gran tribulación, perdón, pero después de esta luna de sangre, la gran tribulación agarrará una fuerza, sí, pero increíble, o sea, lo va a permitir el Eterno. Vienen muchas situaciones muy difíciles, pero en el nombre bendito de Yahshua Mashiach vamos a lograr salir adelante. Solamente con su ayuda, solos no podemos. Ahora,
Esto nos habla de astronomía bíblica, no de astrología, de astronomía bíblica. Bueno, sigo ministrando entonces. Al alcanzar la fase de la totalidad, la luna no desaparece por completo, sino que, vamos a ver, la Tierra, o sea, la atmósfera de la Tierra, filtra la luz solar, dándole un tono rojizo a la luna. Por eso se pone la luna roja, ¿sí? Y nosotros le llamamos, según la Biblia, luna de sangre, ¿sí? Entonces, la luna, la Tierra, ¿sí? La atmósfera de la Tierra filtra, por así decirlo, la luz solar y le da un tono rojizo a la luna. Ahora, este eclipse, hermanos, hermanas, amigos, amigas, bueno, y este tema, compártanlo, por favor, por todos lados. Urge. Bueno, decía yo, este eclipse será especialmente visible, ¿sí?, en regiones que rodean el Océano Pacífico. Vamos a empezar. Número 1, América del Norte. Tremendo, ¿verdad? Va a ser visible durante la hora de la madrugada antes del amanecer. Ahorita vamos a ver unas fotografías, vamos a ver ciertas noticias. Se puede porque son noticias proféticas. Entonces, eso es América del Norte. 2, Asia Oriental y Australia. Es que va a abarcar una área bastante grande. Asia Oriental y Australia. Eso va a ser para ellos visible al anochecer. Es diferente, ¿sí? ¿De acuerdo? Y va a ser tras la salida de la luna. Digamos, por aquí salga, se va a ver en Australia y en Asia Oriental. Tenemos amigos en Asia y en Australia. Saludos a todos. Bendito es Yeshua Mashiach. 3, Océano Pacífico. La visibilidad va a ser completa durante toda la noche. Durante toda la noche. 4, América del Sur. En regiones occidentales se podrá ver el punto de eclipse antes de que la luna se oculte. Ahí es antes de que la luna se oculte. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que es exclusivamente lunar. Aquí en México, sí va a ser en la madrugada del 3 de marzo de este año 2026. Empezará en ciertas zonas a las 3:50 de la mañana, prácticamente a las 4 de la mañana, ¿sí? Después se irá 5:33 de la mañana y a las 6 de la mañana, más o menos, ¿sí?, será el total. Bueno, ahora, la totalidad, la duración va a ser de 58 minutos, segundos, ¿sí? Pero estoy mal, perdónenme, discúlpenme. La totalidad del eclipse va a ser de 58 minutos, aquí en México, por lo que acabo de explicar. El color será intenso, rojo, por eso es luna de sangre. La luna se va a ocultar en el horizonte, ¿sí?, antes de terminar. O sea, se va a ocultar en el horizonte antes de terminar. Estoy hablando del centro de México. Ahora, este eclipse es el último eclipse lunar total, así como luna de sangre. El próximo eclipse de sangre será el 31 de diciembre del 2028 y el 1 de enero del 2029. Pero es muy probable que ese eclipse nosotros ya no lo veamos desde la Tierra. Bueno, ahora le voy a pedir al Roy Luis que nos ponga las 2 diapositivas del eclipse para que ustedes vean. Ahí tenemos entonces, vamos a entender, ¿sí? La luna de sangre la luna está en el león que representa a Yahshua, el león de la tribu de Judá, porque tiene 2 estrellas, ¿sí? 9 más 3, eso ya lo expliqué. Está Betula, que es la mujer
que es Israel, Virgo, pero realmente es Betula, la Virgen. Está la copa que representa la copa de la ira. Y ahí tienen ustedes Hidra, la serpiente. A la derecha está ahí, exactamente, muy bien. Bueno, esa es la posición de la luna. Eso, tómenle una fotografía, hermanos, porque créanme que vale la pena. Vale la pena. Bueno, seguimos aquí con la siguiente diapositiva. Es la posición del Sol. ¿Sí? Ahí encontramos el Sol al centro en el aguador, que significa Yahshua HaMashiach, porque Él es el que da el agua. Sí, en el último día de la gran fiesta de Sukkot, cuando estaba Yahshua aquí en la tierra, Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Aleluya. Ahora, del lado izquierdo encontramos a Venus, que representa la estrella resplandeciente de la mañana y de la noche también. Venus representa a Yahshua. Saturno representa a Yahshua. Del lado derecho encontramos a Marte, ¿sí? La guerra, sin duda, y el aguador, que ya habíamos platicado, ¿no? Que es donde está el Sol. Ahora, ¿qué nos está diciendo este eclipse? Vamos al anterior, Rubén Luis, por favor. Ahí encontramos entonces el centro. El centro de este eclipse como tal es el león, ¿sí? Y la luna, el Sol, perdóname, el león y Betula, es decir, Israel y Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Eso es, y abajo está la copa. Quiere decir que la tribulación va a arreciar, la gran tribulación va a arreciar después de este eclipse. Y encontramos la serpiente que va a empezar a hacer más de las suyas, a perseguir a los creyentes. Yahshua HaMashiach lo reprenda. Y la siguiente, entonces decíamos que está en el aguador, que representa a Yahshua. Saturno representa a Yahshua. Marte es la guerra. Y lógico, el Sol está en el aguador. Nos está hablando clarísimo aquí. Vemos los tambores de guerra de que habló nuestro gran Señor Yahshua HaMashiach, ¿verdad? A mi persona, sí. Entonces vemos los tambores de guerra ahorita. Pero ya empezaron las guerras, ahorita ya hay guerras. Entonces, a ver, todo esto nos indica que tenemos que arrepentirnos. Si tú no has hecho un arrepentimiento, arrepiéntete y apártate de tus pecados. Por eso di la indicación del tríptico y del video de romper maldiciones y demás. Hay que arrepentirse rápido porque el tiempo ya es muy corto. ¿Sí? Bueno, entonces antes de que el Eterno vacíe las copas de la ira y arrecie primero la gran tribulación, arrepentirse y apartarse de los pecados. Confesar que Yahshua es el Señor y sumergirse en agua, el Tevilá, tú lo conociste como bautismo, pero es así, Bertil, no es así, es así, ¿sí? Y después entrar a los pactos, pero ya guardando el Shabbat, que es el primer pacto, y el segundo pacto también para los varones, la Brit Milá, la circuncisión física. Yahshua no vino para abolir o quitar la Torá y los profetas, eso está en Mateo 5, 17. En Hebreos 5, verso 9 dice, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en las buenas nuevas de salvación. En tu Biblia dice, en el Evangelio. En Proverbios 28:13 dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados, esa persona va a alcanzar misericordia. Entonces, ¿qué esperamos, verdad? Todos. Todo va a empeorar después de esta luna de sangre. Ahorita la tensión, pongan atención, la tensión entre Estados Unidos e Irán e Israel está a más no poder. Ahorita vamos a ver varias noticias. Ahora, entonces rápido hacer arrepentimiento, rápido, yo les recomiendo eso, rápido, ya no hay tiempo. Bueno, ahora, lo que me llama la atención
es que al otro día del eclipse, más bien, mañana mismo, perdóneme, he tenido mucho trabajo y estoy medio trasnochado, entonces voy a pararle un poquito al ritmo de trabajo. Entonces, mañana, 28 de febrero, va a haber una alineación planetaria. Ojo con lo que voy a decir. Van a estar 6 planetas, 6, alineados. El primero es Venus, anótenlo en sus apuntes. Venus representa a Yahshua Mashiach. Júpiter representa a Yahshua Mashiach. Saturno representa a Yahshua Mashiach. Va a estar también alineado Mercurio, que significa el falso mensajero, la bestia y el falso profeta. ¿Sí? Va a estar Urano y va a estar Neptuno. Ahora, aquí lo importante es que va a estar Venus, Júpiter y Saturno, juntitos. Y los 3 representan a Yahshua HaMashiach. De hecho, cuando se conjuntan Júpiter y Saturno, entonces a eso se le llama la estrella de Belén, que se puso en el año 2020. Sí, de acuerdo, anunciando que ya, y en esa misma ocasión, dio a luz la mujer. Bueno, entonces, va a ser mañana, 28. No después del eclipse, va a ser mañana, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa en la Biblia? No en astrología, no. ¿Qué significa en la Biblia una alineación planetaria? Cambio de tiempos. Por favor, pongan mucha atención. Cambio de tiempos. Ahorita lo voy a explicar. Termina un tiempo e inicia otro. ¿Cómo lo sé? Porque les voy a seguir ministrando un poquito más si hubo alineación planetaria antes del 2020. No hubo un cambio de tiempo, es una pregunta. ¿No hubo un cambio de tiempo del 2020 para acá? Se dejó, por así decirlo, la normalidad de la vida, en todos sentidos. Entonces lo anunció Yahweh en el cielo. Entonces, cambio de tiempos. Ahora, eso nos indica que Yahshua viene pronto. Pero, ¿qué significa exactamente esta alineación planetaria? Porque no es astrología, les vuelvo a explicar, ¿verdad? Significa, el número 6 es el número del hombre. Se terminará este tiempo, ya lo está anunciando Yahshua, que es el tiempo que dio al hombre, 6,000 años. Y empezará el milenio, el reino. Por eso les he estado dando las parábolas en profundidad para gloria del Eterno, ¿verdad? Entonces, 6, número del hombre, se acaba la oportunidad del hombre. No supo reinar el hombre en la tierra. La tierra está de cabeza. Entonces, ese es el término, es lo que significa la alineación planetaria de mañana, 28 de febrero. Ahora, va a iniciar otro tiempo. ¿Cuál? La gran tribulación agarrará toda su fuerza. No estoy loco. Y después la ira del Eterno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora, tú sabes que los planetas tienen luz fija. Las estrellas no. Las estrellas titilan como si parpadearan. Entonces, vamos a estar listos para mañana y ver esa alineación planetaria. Sí, busca información. Para eso sí se puede buscar información. Sí, porque ya va a ser mañana. Y si no se ha puesto el sol allá en tu lugar de donde vives, aprovecha para buscar eso, ¿verdad? Cómo lo vas a poder ver mejor, etcétera, etcétera. Pero es un cambio de tiempos, hermanos. Ahora, la guerra que viene. Miren, las guerras pueden ser militares o híbridas. Una guerra híbrida, que es lo más seguro que también venga junto con la militar, son ciberataques. Eso va a suceder. Si no en esta guerra que está ya por estallar entre Irán, Estados Unidos e Israel, vendrán ciberataques, ojo, a bancos.
a la provisión de agua, a la provisión de electricidad, a hospitales, cortes de cable de internet. Eso es una guerra híbrida, ¿sí? Y entonces, ¿qué vendría con todo esto? Que es un engaño de Satanás, ya sabemos si lo reprenda, colapso. Es decir, pueden causar ahorita los países una guerra híbrida, o entre países, sin disparar una sola bala. Y eso puede ser que todo colapse. Ya empezó a suceder eso. Hace un par de días hackearon, fue un ciberataque en un hospital de Israel, de parte de Irán. O sea, vamos, esto es una locura, hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero bueno, ahora, anoten esto, les va a servir. En el 2019, en las últimas semanas, por así decirlo, del 2019, se alineó Venus, Júpiter, Saturno y la Luna. La Luna no se le considera un planeta como tal, sino que es digamos, el satélite de la Tierra, por así decirlo, ¿verdad? Venus, Júpiter, Saturno y Luna. Vino en el 2019 a finales de diciembre, ¿sí? En el 2020 hubo la conjunción de Júpiter y Saturno, que eso es la estrella de Belén, señal de que ya eso ya viene. Anoten esta fecha, el 11 de noviembre del 2020, muchos recordamos todavía eso, como si fuera ayer. Mercurio atravesó el Sol. Se veía un punto negrito que iba atravesando el disco solar. ¿Se acuerdan de ello? Lo estuvimos, todo eso lo estamos transmitiendo constantemente aquí en Gozo y Paz. Y entonces, el 11 de noviembre del 2020, ojo con eso, ¿sí? Mercurio atravesó el Sol. Eso fue una señal de todo lo que iba a empezar. Ahora, aquí puse en mis apuntes una nota. A principios, no finales, a principios del 2019, específicamente el 22 de enero del 2019, hubo una conjunción de Venus y Júpiter. El 18 de febrero del 2019 estuvieron alineados Venus y Saturno. Recuerden que Venus y Júpiter y Saturno representan a Yahshua Mashiach. En el 2020 hubo 4 eclipses penumbrales. Y entonces yo lo anuncié en un tema que hice en el 2019. ¿Qué pasará en el año 2020? Ya supimos, ¿verdad? Penumbras para la Tierra. 14 de diciembre del año 2020, un eclipse total de Sol. Ahora, en el 2020 hubo 6 eclipses. 4 eclipses fueron las lunas de penumbra y hubo 2 eclipses de Sol en el 2020. Y hubo el de Sol, hubo uno que fue anillo de fuego, como el que acabamos de pasar hace 15 días, por así decirlo, y el otro fue un eclipse total de Sol. Entonces, 4 más 2, 6. No es cábala, no es numerología, simplemente lo sumé. Son 6 eclipses. Cosa rara, hermanos. Bueno, entonces con todos estos conceptos que yo acabo de compartirles y con las diapositivas que ya vimos, que nos puso nuestro amado Roy Luis, vamos a ver un video. Tengan su cámara lista para filmar. No es pecado. Estás estudiando Torah con nosotros y señales súper proféticas, diría yo. A ver, tengan lista su cámara. Perfecto. Muy bien. Ahí va.
eso Dios le decía el Océano Pacífico. Perfecto. Pero lógico, en todas esas áreas se va a ver. Por eso se va a ver aquí en México. Y vamos a tratar de transmitirlo lo mejor posible. Recuerden, el martes vamos a volverlo a pasar. Fílmenlo, por favor. Vamos a pasar esa transmisión martes 3 de marzo de 2026, 4:30 de la mañana. Primeramente el Eterno, aquí nos vemos. Muy bien, Rubén Luis. Toda gama. Seguimos. Bueno, tomen de fotografía. Muy bien. La zona sombreada es donde no va a haber eclipse. O sea, donde no se va a ver. Y las zonas que tienen rayas es donde se va a ver el eclipse. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces todo prácticamente toca toda América. América del Norte, América del Centro, América del Sur, América... todo. Ojo con esto. Porque la mayoría de la casa de Israel está en Latinoamérica. Ahora vamos a la siguiente. Aquí tenemos, miren, tómele fotografía. ¿Cuándo ha habido lunas de sangre? Sí, coincidió en 1493-94 con la expulsión de los judíos de España, que fue en 1492, y el descubrimiento de América, pero sobre todo vamos a tomar la expulsión de los judíos. 1949-1950 ocurrió justo después del restablecimiento del Estado de Israel, que fue en 1948, y durante la Guerra de Independencia hubo luna de sangre. 1967-1968 coincidió con la Guerra de los 6 días, donde Israel recuperó Jerusalén Este. ¿Se acuerdan? 2014-2015, Pesach Sukkot, tuvo tremendo eso. Marcó un aumento de tensiones en Medio Oriente y ahorita ¿cómo está? Es un hervidero y cambios geopolíticos globales significativos. Los acuerdos de Abraham gestándose y fue un auge tecnológico tremendo. Tómenle una fotografía, por favor. Ahora, ¿tú crees que sea casualidad que esté la luna en el león, que significa la tribu, el león, que significa el león rugiente? Más bien el león de la tribu de Judá, perdón. No, para nada. ¿Sí? Y entonces, y que esté Betula abajo, para nada. Entonces está en Leo, que significa Yahshua, Hamashiach, el león de la tribu de Judá. Perdón, no es el rugiente, es el león de la tribu de Judá. Ahora, siguiente. Eso es para mañana, hermanos, ojo. Desfile de, por así decirlo, de 6 planetas. Ahí los tienes. Viene algo muy fuerte porque se junta primero la alineación planetaria y segundo el eclipse de total, es decir, la luna de sangre, ¿verdad? Seguimos. Ahí vemos Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Mercurio y Venus. Recuerden que las alineaciones no son como nosotros las pensamos, porque van en órbita. Seguimos. La NASA admite que no existe una forma inmediata de detener un asteroide peligroso. ¿Deberíamos preocuparnos? Bueno, ellos están alegando y por todos lados que en 2034 va a haber un asteroide que va a golpear la Tierra, etc. Pero el Eterno puede dar una sorpresa antes, porque en Apocalipsis 8 está que va a caer una gran piedra. A eso se refiere el apóstol Juan. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Preocupación en la comunidad científica por el asteroide 2024. R4 podría ser uno de los impactos más energéticos documentados contra la Luna. Esa es otra cosa. Pero contra la Luna, hermanos. O sea, es que el Eterno dijo que va a haber mucha conmoción cuando Él venga en los cielos.
Muy bien, seguimos. Esto me recuerda al libro de Job. Hallada una bacteria helada hace 5.000 años con capacidad de plantarle cara a los superpatógenos. Es decir, en el libro de Job dice, ¿sabes tú lo que tengo yo escondido debajo del hielo? Le dice a Job. ¿Y a qué se está refiriendo el Eterno? Para la ira, la gran tribulación y la ira. Seguimos, Romania descubre una bacteria de 5 años de antigüedad resistente a 10 antibióticos modernos. Yo siento que aquí se equivocaron, porque una bacteria de 5 años, no sé si está en lo correcto la noticia, pero si es de 5.000 años, se acopla bien. La anterior está correcta, 5.000 años. Entonces, bajo el hielo, bajo la capa de hielo, ¿sí? Entonces, ahorita les mostraré yo la cita. Seguimos. La inteligencia artificial permite ejecutar ciberataques en solo 27 segundos. Por eso lo digo que ya sería una guerra de este tipo, una guerra híbrida. Las empresas de inteligencia artificial no tienen plan de negocio o sustancia real para sostener su valor. Una caída bursátil tendrá efectos enormes para el mundo. Pónganme atención tantito aquí, miren. La inteligencia artificial, el Rey Luis Cervantes es el que más sabe de todo esto. Ahorita son edificios gigantescos, grandes, que tienen sus, ¿cómo le llaman? Sus centros de datos. Y funcionan con agua totalmente potable, absorben mucha electricidad y es incosteable ya desde ahorita, desde hace años ya pues. Y entonces cuando reviente lo que se llama la burbuja de la inteligencia artificial, todo se va a ir para abajo. ¿Te das cuenta que ya todo es con inteligencia artificial? Seguimos. El analista que se anticipó al informe de Citrini cree que la crisis económica desatada por la inteligencia artificial ya está aquí. Si tuviera 18 años, no iría a la universidad. Eso es lo que dice él. Bueno, es que es lógico. Ya no hay tiempo, se acabó el tiempo, ya su Mesías viene pronto, aleluya. Un experimento alerta de una crisis mundial por culpa de la inteligencia artificial en 2028. Lógico, yo siento con todo lo que hemos estudiado de profecías que va a ser antes. Una crisis económica provocada por la inteligencia artificial en el 2028, la previsión maldita que vuelve a aterrar a Wall Street. Los fabricantes ya lo avisan, se avecina una nueva crisis de microchips por culpa de la inteligencia artificial. Se están utilizando microchips como aquí en México comemos tortillas. La ONU advirtió que la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico aumentó en todo el mundo en 2025 y acaba de haber una masacre más. Alerta terrorista en Brasil. Crece la preocupación tras el arresto de un joven que planeaba un ataque suicida en nombre de ISIS, o sea, el Estado Islámico. La Comisión Europea presenta su estrategia para combatir el aumento de la radicalización terrorista de menores, pero ellos son los culpables de todo. Masacre yihadista en Nigeria. ¿Sí? Vean la fecha, 6 de febrero. Bueno, acribillan a una aldea entera y matan a 162 personas. Estados Unidos abandona Siria. ¿Sí? Y el Estado Islámico levanta la cabeza. Es que lo hacen a propósito, hermanos. 4 años de la guerra de Rusia en Ucrania. En cifras, 1.8 millones. Bueno, la estimación máxima de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos, según un informe del mes pasado. ¿De acuerdo? Luego, estimó que Rusia sufrió 1.2 millones de bajas, incluidas hasta 25.000 muertes de tropas
tropas, no dice soldados, tropas, entre febrero del 2022 y diciembre del 2025, lo que según indicó fue el mayor número de muertes de tropas para cualquier gran potencia en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia no ha publicado cifras sobre muertes en el campo de batalla desde enero de 2023, cuando informó que más de 80 soldados murieron en un ataque ucraniano, etc. Terrible, ¿verdad? Irán expande y fortifica sus instalaciones nucleares en medio de las tensiones con Estados Unidos. Vamos a ver con muchas cosas desagradables. Puede sonar la guerra, puede empezar mañana mismo, no sabemos, pero no tarda mucho. Y si se cierra Hormuz, ya hemos hablado del estrecho de Hormuz, por donde pasa la mayoría del petróleo, o una buena parte del petróleo y gas. El riesgo que podría sacudir el petróleo, habría inflación, las bolsas caerían, todo se iría para abajo. Bueno, la batería cúpula de hierro fue descubierta cerca de la Knesset, es como la Cámara de Diputados y Senadores, como parte de los preparativos defensivos para un posible ataque a Irán. Es decir, ya viene esto, hermanos. Y aquí hay una nota: si bien Israel lleva bombardeando a diario posiciones de Hezbollah desde el primer día del alto al fuego, hace 15 meses, en estas últimas semanas los ataques diarios se han intensificado para disuadir a Hezbollah de unirse a la posible guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Bueno, tremendo, o sea que todo está que arde ya. Esta fotografía me impresionó, no es un video, es una fotografía. Es impresionante la cantidad de aviones norteamericanos estacionados en el aeropuerto de Ben Gurión, Israel. Todo está listo. ¿Tú crees que llevaron todo eso ahí para nada? No, ¿verdad? Polonia en alerta máxima. Tusk advierte que la guerra está a las puertas. Y ahí ustedes pueden ver lo demás, pero ya todo está ya listo por estallar. Que pase esta luna roja, que el Eterno tenga compasión de todos. Tensión en Medio Oriente, el canal 14 de Israel. Él operará una transmisión de onda silenciosa durante el Shabbat de este fin de semana debido a las tensiones regionales. Y es que van a transmitir en Shabbat para ir diciendo a dónde tienen, a qué búnker tienen que correr. Ya lo saben ellos, esconderse y demás, pero esto ya está aquí. Arabia Saudita afirma estar lista para desplegar su fuerza aérea para combatir a los talibanes afganos si Pakistán lo solicita. Arabia Saudita y Pakistán tienen un pacto de defensa según el cual un ataque contra un país se considera un ataque contra ambos, como decía yo al principio. Mishum Hakol. Bueno, entonces con todo esto, hermanos, pues, ¿qué podemos esperar? La guerra, sí, se va a desatar. ¿Quién la profetizó? El Rey de Reyes. Vamos a hacer una recopilación, no de noticias, sino de las dos primeras diapositivas. Rue Luis, por favor. No sé si pueda regresarlas todas, porque estuve diciendo cosas que no son correctas, en el sentido no de pecado, pues, pero como estoy un poco cansado. Bueno, entonces vemos la luna de sangre 3 de marzo de 2026. Ahí está la luna en Leo, que representa a Yahshua, Betula, la Virgen, Israel, representa a Israel, y la copa de la ira. Y al ladito está la serpiente. De la posición del sol, vemos, ahí está, perfecto, muy bien. En el aguador, que representa a Yahshua Mashiach, que da el agua de la Torah. Venus y Saturno, que representan a Yahshua Mashiach. Y Marte, la guerra, más claro ni el agua. Y luego la alineación planetaria, que les platicé, que va a ser mañana, hermanos. Va a ser mañana, la alineación planetaria. Eso va a ser mañana. Indica, toda alineación planetaria indica cambio de tiempo. No es astrología. No es cábala, no,
Es que por eso quise darles datos del 2019, 2020 y demás, que hubo alineaciones planetarias y desde luego eclipses, y hubo cambios drásticos, ¿o no? No hubo cambios drásticos del 2019 para el 2020 y hasta la fecha. Hermanos, estamos a nada de que nuestro gran Señor, véanme por favor tantito, Yahshua Mashiach viene pronto. Todos debemos de estar orando, no de miedo, clamando. Dentro de poco les voy a compartir un tema que se llama clamor. Es el clamor que los creyentes en Yahshua HaMashiach y guardadores de Torah en los pactos vamos a oír un clamor antes del Natsal. Eso lo vamos a demostrar con la Biblia. La demás gente que guarda otro día de adoración y que no guarda el Shabbat, eso no va a oír nada. Sí, para ellos va a venir como ladrón en la noche. Para los que velamos no vendrá Yahshua como ladrón en la noche. Recuerden la parábola del trigo y la cizaña. La separación del trigo y la cizaña va a ser instantánea. También, bueno, tantos temas, o algunos temas pues que les he venido compartiendo, que vale la pena que lo repasen. Por ejemplo, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Sí? Ya vemos que ciertamente nadie sabe ni el día ni la hora. En su fase humana, Yahshua dice, ni el Hijo sabe la hora, sino solo el Padre. Pero Él ya ascendió a los cielos, ahora lo sabe. Es un decir, porque Él es la palabra, es Yahweh mismo. Entonces, vamos a ir viendo temas más profundos. Pero les quiero compartir un tema que quizá me lleve 2 días, no sé. Voy a hablar terror o preocupación por la gran tribulación, porque la gran tribulación ya empezó. Pero va a arreciar después de esta luna de sangre, sin